¿Cuál es la mejor forma de preparar albóndigas? Hoy sales de esa duda. Vamos a probar 3 técnicas diferentes y a usar métodos diferentes de cocinarlas para descubrir esa albóndiga perfecta, o al menos para mí. Pero antes de ir a cocinar, quisiera hablar un poco sobre este increíble producto, un poco de su historia y contarte por qué estoy obsesionado con él. Y sobre todo, cómo puede ayudarte a ti a ahorrar tiempo y dinero. Es muy probable que alguna vez te hayas deleitado con un gran plato de espagueti con albóndigas. The best spaghetti in a town. Y cuando la mayoría de nosotros pensamos en este plato, por alguna razón creemos que es de origen italiano. Sin embargo, te sorprendería saber que el origen de las albóndigas en realidad es bastante más complicado que eso. Y es que lo creas o no, las albóndigas que conocemos y amamos de toda la vida no se originaron en Italia. De hecho, si viajas a Italia y visitas un restaurante auténtico, te resultará muy difícil encontrar espaguetis con albóndigas en el menú. Entonces, si no se originó en Italia, ¿de dónde provienen las albóndigas? Desafortunadamente no conocemos los orígenes exactos o quién inventó las albóndigas en primer lugar, aunque se cree que se originó a partir del kofta, un plato de origen persa elaborado de una mezcla de carne picada, arroz y lentejas. Mientras estuve investigando, no pude encontrar alguna referencia de fechas, pero tomando en cuenta que el imperio persa tuvo su apogeo entre los años 550 y 330 a.C., pues asumo que su origen rondará por estos tiempos, pero puede que esté equivocado, ¿no? Tomando en cuenta lo práctico que es de preparar y que es una excelente forma de darle uso a cortes de carne que son un poco más complicados de cocinar, no es difícil imaginarse que con el tiempo fue ganando popularidad y se fue extendiendo a otros países y culturas. Una vez que llegó a Italia, crearon su propia versión a la que le llamaron polpette. La primera evidencia registrada de este plato nos lleva a la antigua Roma y a un famoso libro de cocina llamado De Re Culinaria, o no sé, una colección de recetas de cocina compilada en el siglo V o incluso puede haber sido mucho antes. Polpette era preparada de carne de res y ternera, huevo, ajo, perejil y queso. Esto se mezclaba y luego se formaba en pequeñas bolas del tamaño de una canica, se freían y estas luego se consumían como plato principal o con un caldo ligero. Ahora, la versión más moderna que conocemos nosotros de toda la vida, o al menos de este lado del mundo, ¿no?, nace cuando los inmigrantes italianos llegan a los Estados Unidos a principios del siglo XIX, dando inicio al movimiento cultural que se conoce como Italian American. Ellos continuaron cocinando sus deliciosas polpettes de carne y aunque seguían usando los cortes más baratos, más asequibles que podían conseguir en el mercado americano, eventualmente comenzaron a experimentar agregando más ingredientes para complementar el plato. A medida que estos italianos comenzaron a tener mejores ingresos, pudieron perfeccionar aún más sus albóndigas y eventualmente comenzaron a incorporar más carne en sus recetas, creando una albóndiga mucho más grande y densa que sus tradicionales polpettes. Luego de esto, tenemos una generación de cocineros que, buscando agradar a paladares americanos, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a combinarlas con pasta, salsa de tomates, creando así el amado plato de espagueti con albóndigas. Y es que no hay duda de que hoy en día este plato sigue siendo una de las opciones más populares para aquellos que buscan de una comida sabrosa, abundante y asequible. Pero ¿cómo es que esto me va a ayudar a ahorrar tiempo y dinero, como dijiste antes? Bueno, primero hablemos de dinero. Como aprendimos de la historia, podemos ver que desde hace más de 2000 años se preparan este tipo de comidas para aprovechar cortes de carnes que no son tan populares. Pero no por esto debemos menospreciarlo, ¿no?, ya que igual son una fuente importante de proteína y de vitaminas. Seamos honestos, puede estar preparado con carne que es más barata, pero pocas comidas reflejan ese amor de hogar más que unas deliciosas albóndigas. Y ahora, en cuanto a cómo ahorrar tiempo, para mí esto es clave en esta preparación. Quédate hasta el final, donde te voy a compartir mis secretos para que puedas preparar una tanda grande y comerla durante los próximos días o incluso hasta semanas. Ahora, para poder evaluar la diferencia y mantener consistencia en los sabores, voy a usar una misma receta base y luego le voy a hacer distintos ajustes en la técnica. Ten en cuenta que esta receta es para preparar medio kilo de carne molida, una libra un poco más, lo que te va a dar unas 12 albóndigas de tamaño mediano o hasta unas 16 si prefieres más pequeñas, y puede rendir hasta para unas 4 personas. Ahora, para la receta base vas a necesitar un huevo batido, media taza de queso parmesano rallado, una taza de hojas de perejil que vas a picar lo más fino que puedas, una cucharadita de orégano, una cucharada de salsa de soya, un poco de sal, pimienta negra al gusto, media cebolla blanca rallada,
y unos 5 o 6 dientes de ajo rallado. Mezclamos todo esto y listo. La primera prueba es la manera en la que las hacía mi madre en casa, o las hace, porque ya no vivo con ella, pero es con pan molido o pan rallado. Vamos a tomar la base que preparamos hace un momento y le vamos a agregar 1/4 de taza de pan molido. Mezclamos bien, asegurando que quede bien distribuido, y por último agregamos la carne. Mezclamos poco a poco hasta que esté todo parejo. Ten cuidado, no mezcles demasiado o si no terminarás con albóndigas demasiado firmes. Cubrimos con papel film y dejamos reposar por unos 15-20 minutos en la nevera mientras el pan molido se hidrata bien, aparte que una vez que se enfríe será mucho más fácil de manipular. Mientras tanto, vamos con la siguiente, que en lo personal es mi favorita ya que no siempre tengo pan molido en casa. Vamos a tomar nuestra base y repetir el mismo proceso, pero esta vez agregando 1/4 de taza de harina de maíz. Esto es harina de maíz precocida, de la que usamos para hacer arepas o bollos o no sé, seguramente tortillas también pueden utilizarse. Me estoy dando cuenta que se me fue la onda y no mezclé la harina sino hasta el final, pero en verdad no noté mucha diferencia. Cubrimos con papel film y dejamos reposar. Panade es una mezcla de almidón y líquido que evita que las fibras de proteína de la carne se contraigan y endurezcan. Para este panade vamos a necesitar 4 rebanadas de pan blanco que vamos a cortar en cubos y le vamos a agregar 1/4 de taza de leche. Mezclamos hasta formar una especie de puré y dejamos reposar. Preparamos nuestra base y le agregamos el panade, que ya debería estar un poco más firme. Mezclamos y deberíamos quedar con una base un poco más líquida que las anteriores. Agregamos la carne y dejamos reposar. Ya que nuestras mezclas han reposado, podemos ver diferencias. La primera, hecha con pan molido, podemos ver que está bien firme y tiene una textura bastante manejable. Muy parecida a la hecha con harina de maíz, solo que la de harina de maíz está un poco más firme. Solo un poco. Por otro lado, la del panade es otra cosa. Se nota bastante jugosa y noto que no es tan manejable, ¿no?, como las otras. Pero ¿qué tal si hacemos una cuarta prueba? Una donde probamos la facilidad de la harina de maíz y la jugosidad del panade. Pensando en el mismo principio del panade, vamos a tomar 1/4 de taza de harina de maíz y le vamos a agregar 1/4 de taza de leche. Vamos ahora a preparar la misma base de antes. Agregamos el panade, la carne y dejamos reposar. De inmediato podemos ver que logramos como un punto medio entre manejable y jugosa. Sin duda creo que este es el ganador, pero bueno, esto es solo una parte del proceso. Veamos cómo nos va cocinando. Vamos a usar una bandeja con papel encerado, aunque te recomiendo si puedes usar un mat para hornear como estos, te hace la vida mucho más fácil. Es un material de silicón, fácil de lavar y es súper reutilizable. Ahora, con ayuda de un scoop de helado, vamos a servir las porciones sobre nuestra bandeja. Con ayuda de nuestras manos, vamos a darle forma suavemente hasta formar nuestras albóndigas. Puedes usar una cuchara y tus manos simplemente si no te quieres complicar. Importante, siempre dejar espacio entre ellas para que circule el aire caliente y se cocinen de forma uniforme. Una vez que estemos listos, se van al horno a 180 grados por unos 8 minutos. Si te interesa, abajo en la descripción te dejo un enlace para que puedas ver estas herramientas que uso y así tengas una mejor idea de qué es lo que es y cómo conseguirla. ¿Vale? Retiramos del horno, le damos la vuelta y cocinamos por unos 6 minutos más o menos hasta dorar. Retiramos del horno y dejamos reposar. Mientras tanto, vamos a poner una sartén a fuego medio, agregamos un poco de aceite y vamos dorando poco a poco por todos lados. Una vez que ya le dimos vuelta, vamos a agregar un poco de agua y a tapar para que se cocinen por unos 8 o 10 minutos. Repetimos con el resto y dejamos reposar mientras preparamos todo para empezar a probar. Para esta parte traté de ser lo más objetivo posible. Importante que mantuve todo etiquetado para no confundirme. Arreglé una de cada una para que podamos ir viendo las diferencias. Para que entiendas un poco lo que está pasando, de izquierda a derecha tenemos pan molido, harina de maíz, panade y panade de maíz. Aparte de esto, en la fila de arriba están las hechas al horno y en la fila de abajo las que fueron hechas en sartén. No fue fácil, pero después de probar te dejo varias conclusiones. Número 1. No sé si lo notas, pero la que está hecha con pan molido se nota que está un poco más firme, como que rebota un poco cuando la aprietas.
y así mismo es cuando la comes, mientras que con las preparadas con harina de maíz como que se rompe de una manera más fácil y no tiene esa textura como cauchosa. O sea, imagínate cuando rompes un pan a cuando rompes una tortilla, tienes esa sensación de que el maíz se quiebra más fácil, ¿no? La segunda, las que no tienen panade tienen mejor sabor. Me imagino que la sal está más concentrada ya que la sazona igual, pero estas tienen menos ingredientes, así que es importante tomar en cuenta y subir un poco la sal si vas a utilizar el método del panade. Número 3. El horno obviamente reseca un poco, así que si vas a preparar al horno va a ser mejor si tomas la ruta de prepararla con panade por ese toque extra de humedad. Sí, lo sé, estúpido, pero para que lo tengas en cuenta. Ahora, tomando todo esto en cuenta, ¿cuál es la mejor? Como son muchas opciones, vamos a apoyarnos de un tier list y de entrada te puedo decir que harina de maíz al horno fue tétrico, la que menos me gustó y es una D de entrada. Y seguido por las de pan molido, la de sartén está mejor que al horno, así que le doy una C, pero la verdad es que están un poco resecas comparadas con las demás. Aparte hay algo en esa textura medio cauchosa que no me convence. Del otro lado tenemos la de panade con harina de maíz en sartén. Es el otro extremo del anterior, muy suave y se desmorona muy fácil. Aparte de que fue la más complicada de preparar, ya que se rompe con mucha facilidad. Coge tu C. Aquí ya se puso un poco más apretado, así que necesito refill. En la posición 4 se va la de panade al horno. No es que esté mal, pero tiene un poco de esa textura como cauchosa que no me gustó de las de pan molido. Voy a limpiar un poco y organizar todo de nuevo para ponernos un poco más técnicos. Tenemos nuestro top 3. Panade de harina de maíz al horno, panade normal hecha en sartén y harina de maíz hecha en sartén. Y al fin, después de comer como un animal, te puedo decir con confianza que la hecha con el panade de harina de maíz al horno es un sólido A. Y seguido muy de cerca la de harina de maíz en sartén. Ambas con una textura casi perfecta. Esto nos da la idea de que tenemos un ganador y es que hay una razón por la cual los italianos perfeccionaron esta técnica y es que la albóndiga con panade hecha en sartén está increíble. No muy firme, no muy suave, jugosa, balance perfecto. Y tomando en cuenta el subirle un poco la sal, ya queda perfecta en sabor. Pero, ¿es realmente la mejor opción? Sí que es la más sabrosa, pero debo decirte que para mí la del panade con harina de maíz al horno es la ganadora, sin duda. El panade es más fácil de preparar, ya que solo mezclas la harina y ya. No tengo que estar cortando pan ni nada de esto. Cocinar al horno es mucho más fácil que estar peleando en un sartén. Consumo menos aceite y ensucio menos. Ya por ahí me ganaste. Por eso no tengo duda de que el panade de harina de maíz es un auténtico ganador. Recalco que yo no soy ningún experto en el tema y esta no es más que mi humilde opinión. Y bueno, ya estarán los puristas viéndome feo, pero es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Divertirnos y ver qué tal. Aparte, puedo hacer una cantidad más grande por una sola tanda, ya que no tengo que ir poco a poco a un sartén, sino que en el horno más rápido, por lo que también ahorro mucho tiempo. Y las que me sobran las puedo llevar al congelador por unas 2 horas o hasta que ya estén bien congeladas y las empaco en bolsas individuales para tener listas para una próxima comida. Importante congelarlas antes de guardarlas para que no se peguen y mantengan su forma. Estas pueden durar fácil hasta unos 2 meses en tu congelador sin ningún problema. Y así tienes comida lista cuando quieras y cuando estés apurado, solamente congelas tu par de albóndiga, una salsita, bip bap, listo. Ajá, aprendí a preparar la albóndiga perfecta. Y ahora tengo una serie de recetas con albóndigas brutales que no te van a dejar mal, no fallan. Y acá te dejo la primera.